Mi colocación es esta. Aquí, en teoría, no debe de haber nada. Me coloco aquí. ¿Vale? Si yo hago aquí y aquí. ¿Vale? Aparte de las técnicas que hayan de pie, sus fundamentos, la parte más importante del examen es el Toku Iwaza. Aparte de que es lo único que elegís vosotros, ¿vale? Es la técnica favorita de cada uno, favorita. La técnica que mejor se amolda a cada uno. Yo tengo unas cualidades físicas, el otra. A todos no nos sale lo mismo, luego por eso lo dejan libre. Cada uno se acopla a lo que mejor le va. Vale, un Toku Iwaza. Hay que hacerlo su forma básica, variantes si las tiene, hay unos desplazamientos, hay conexiones utilizándolo después, conexiones utilizándolo antes, conexiones utilizando el mismo, conexiones con contra, conexiones pie-suelo y tiene sus defensas. Como es lógico, no nos va a dar tiempo a verlo todo. Vamos a coger un poquito de cada cosa porque según el grado al que se opta, eso va en aumento. Si para hacer primer dan te piden 2 desplazamientos, 2 formas antes, 2 formas después, para tercero va subiendo, para cuarto va subiendo, para quinto va subiendo. Y mira que yo es más bajita. Tirando hacia abajo. Yo tengo que meterme aquí. Aquí, si yo desaparezco, es este pie, este gesto. Girando y girando directamente. Vamos a probar otra vez. Bueno, ahora pruebas tú. La técnica que vamos a ver es Tayotoshi. Tiene 2 apoyos, es amplia, más porque tengáis un poco más de equilibrio y de base. Su forma básica, aquí. Mi colocación es esta. Aquí, en teoría, no debe de haber nada. Todo lo que yo, esta pierna, la retrase, va aumentando el contacto con él aquí. No quiere decir que no vaya a salir, sí sale. Técnicamente no es muy correcta por el contacto, sí sale, pero beneficia el equilibrio de él, no el mío. La segunda parte que tenéis que tener en cuenta, el peso tiene que estar repartido. Yo soy 100 kilos, aquí hay 50 y aquí hay 50. Todo lo que yo me vaya hacia aquí, lo que hace es dejarlo a él equilibrado. Si yo tengo que hacer esto, si yo tenso aquí, él va para allá. ¿Vale? Es el error más común que se comete cuando hago Tayotoshi. El agarre fundamental, siempre que hago un examen, hago la técnica fundamental. La mano de aquí, digamos que entra debajo de su axila. Y la mano de la manga por debajo de su codo. ¿Vale? Me coloco aquí. ¿Vale? Tayotoshi básico. Despacito. Aquí. Mi peso está equilibrado. Cuando yo empuje hacia aquí. Sí, pero ahí. Vale. Piensa que apunta a tirarlo ahí. Vale. No girando. Mejor. ¿Pegas con todo esto? Sí, tiene que pasar por encima de la cadera. Es que confundo con pasarla por encima de la cadera a pasarla por el lado derecho. No. Si Pero yo que me desmonta un poco. No te preocupes. Mira mi cadera dónde está. Aquí no hay nada. Sí. Cuando yo proyecto sigue sin haber Por el nada. lado derecho. Es Sigue que sin me haber- dirige con la mano también. ¿Eh? Que me diriges con la mano cuando caigo. El agarre va para eso. Tengo la costumbre de meter la cadera para echar por arriba y se me... Es que en función de que cuanto más contacto mejor, ¿eh? Sí, sí. Yo digo, cuanto más contacto mejor.
Solo que esta... No, sí, contacto, sí, llevamos para nosotros, 4 años juntos. sí, para nosotros es mejor porque ya con la edad también no estamos muy acostumbrados. Pero Es lo suyo. Meter la cadera, Sale Tayo Tosi. ¿Vale? No bajo más porque no puedo, pero todo lo que ampliéis la base es mucho mejor. Dos variantes de Tayo Tosi. En vez de coger esta solapa puedo coger esta. El movimiento es el mismo. ¿Vale? Está clara más o menos. Y una que para lo que vosotros practiquéis, que a lo mejor viene mejor, lo que pasa es que en judo se hace a partir de romper su agarre. Pero podría venir alguien que viene a golpear y cogéis la manga. ¿Vale? Nosotros lo usamos a partir de romper su agarre. Ya no cojo debajo del codo, cojo debajo de la muñeca. Cierro la tela y hago esto. Sabéis, todo el mundo cree que ya lo sabe todo en el Wing Chun. Hay muchos estilos, muchas diferentes ramas del Wing Chun. Yo creo que se puede redefinir de manera diferente. Ven y prueba. Te reto a que pruebes mi curso online. Verás una manera diferente de hacer el Wing Chun. Conozco muchos maestros y entreno con muchos maestros de estilos tradicionales, llamados tradicionales de Wing Chun, y todos me dicen, esta vez veo que lo que tú haces es Wing Chun, no es boxeo, es Wing Chun hecho de otra manera. Pruébalo, ven y apúntate al curso online, no tienes mucho que perder. El agarre se rompe seguro. Pero si hago la presión en la articulación de la muñeca, nadie rompe un agarre y menos de un judoka haciendo esto y sin mover el cuerpo. Hago esto. Y desde ahí entro. ¿Sí? Si yo hago aquí y aquí. ¿Vale? Necesitáis verla otra vez o practicamos esto un poquito antes de empezar ya el desplazamiento, combinaciones. Usar las tres, probarlas ahora, porque para hacer las combinaciones a lo mejor os viene mejor coger de otro lado. Que es por eso, no por otra cosa. Ves como al final termina aquí delante. Aunque tú apuntes hacia allí, termina aquí delante. Sí. Vamos a ver una cosa del agarre, porque que la mayoría lo estáis, le falta una cosita. Ya no llevo 5 sudachi, o sea, un poco como 5 sudachi, pero 50-50. O sea, sin meterle peso. Sí, lo importante pero ahí. es que el peso tuyo esté lo más equilibrado posible. Vale. Todo lo que tú flexiones de aquí, tu peso se está yendo hacia allí. Y lo que interesa es que esté en esta, que es donde lo tengo que desequilibrar. Las dos caderas, las dos enfocan hacia... O sea, la suya y la mía es como buscan el mismo enfoque. Mi cadera hace esto al proyectar. Pero nos quedamos como paralelos a él, ¿no? Es como... Buscamos paralelos, ¿no? Paralelo, de lateral ni nada. Hay formas de hacerlo que la gente lo hace paralelo. Pero el paralelo para mí significa esto, paralelo a él. Si yo me pongo paralelo a él, todo esto es contacto con él. Te refieres un poco a la cadera 45. Que no quiere decir que esté mal. Yo tiro desde aquí. Desde aquí no hay ningún contacto con él en ningún sitio. Esa era mi duda. Yo pensaba que era más paralelo. Técnicamente mejor así. Más puro. Es no que no haya contacto. Esta yo dos y técnica de brazo. Entonces, cuanto menos contacto, mejor. Ahora, tú te pones a hacer un random y a mí me da igual que haya contacto, lo que me importa es que la espalda de él vaya al suelo, ¿vale? Pero ya que lo voy a presentar en un examen, cuanto mejor técnicamente esté, mucho mejor. Un par de detalles y pasamos al desplazamiento. La mayoría estáis cometiendo errores con el agarre, que es muy normal, ¿vale? No puedo hacer Tayo Tosi trayéndome el brazo aquí. Esto cierra mi posición y aquí no tengo... lo he dicho en alguna que otra ocasión. Tenéis que entrar como si quisierais mirar el reloj de él, pero aquí, a la altura de mi cabeza. Vale, aquí. Si yo tengo su agarre aquí, no tengo tracción, no hay hueco, no puedo tirar. Vale. El tema de la pierna y la cadera que me ha comentado un compañero. La mayoría estáis tirando desde aquí, lo cargáis con la cadera y luego lo tiráis.
Eso no es correcto. ¿Vale? Esta pierna, sí, pero aquí en medio no hay nada. Ponte así de lado. Ponte de lado. Por ahí en medio podéis ver esa pared. ¿Vale? Esta pierna, cuando yo voy a tirar, hace esto. Ese contacto sí. Se puede hacer incluso sin él, pero ese me asegura. Recordar esto y no meterse mucho dentro. Si me meto mucho dentro, cuesta más. ¿Sí? Los desplazamientos. ¿Qué tengo que buscar cuando me desplazo? Yo tengo que llegar a quedar aquí. Se desplaza, vaya donde vaya. Mi objetivo es colocarme en esa posición. No hay otra. Si viene hacia adelante, aquí. Procurar que tenga delante su pierna. Si él tiene esta pierna atrasada, colarme en cada no funciona. Luego tengo que conseguir cogerlo en el momento que la tiene delante. Si él viene hasta aquí, desde aquí. Vamos a sacar esto de la